Buenos días. Cada mañana el Señor nos bendice de una manera especial y tratamos también de buscar su presencia en una enseñanza, una palabra, y sobre todo en esas oraciones matutinas que realizamos para buscar su propósito y buscar también cómo el Señor trata nuestra vida con poder. En esta mañana vamos a hablar de los procesos de la fe. En muchas ocasiones, y debido a las circunstancias que nos rodean, se alza una virtud, la fe en sí, que toma un protagonismo vital. Según el apóstol Pablo lo describe en Hebreos 11:1 como la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es una fuerza poderosa que influye positivamente en nuestras vidas. Y dado que Dios nos dice que poseemos una medida de fe, como pone en Romanos 12:3, vamos a mirar detenidamente esos niveles de fe. Nos vamos a referir al aspecto de la poca fe, el aspecto de la fe y también de la gran fe. Aspectos que marcan el grado de confianza y seguridad que llegamos a expresar en momentos cruciales. Una fe que Jesús en muchas de sus enseñanzas vino a remarcar, dejando varios apuntes interesantes y que sirvió para calibrar esas situaciones complicadas para probar nuestra fe. Una fe que crece, una fe que se multiplica y que nos pone Jesús en la parábola de mostaza, y lo vamos a leer en la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 versículos del 30 al 32, y dice así la palabra de Dios. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y de alguna forma esto motivó para que él pronunciara que tuviésemos nosotros también fe en Dios, como se pone en San Marcos capítulo 11 versículo 22, y donde pronunció un mensaje de esperanza en San Marcos 9:23: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tres razones que se complementan entre sí, ya no solamente en el área física, sino que tienen una incidencia aún mayor en el área espiritual. Jesús, con todo ello, quiso reforzar los corazones necesitados, y que cuando pusiese fe en acción depositada en Dios, toma una naturaleza totalmente nueva. Es entonces cuando se convierte en un milagro en potencia. Y el Maestro proporcionó un bello ejemplo de poder. La higuera se secó, como se expone en San Mateo 21:18. Pero vamos a ir al primer aspecto, que es la poca fe. Y esta poca fe se vieron en los discípulos, hombres que estaban cerca de Jesús, que vieron sanidades, señales, incluso prodigios, pero que a la hora de la verdad andaban muy lejos de entender el verdadero poder de la fe. Hay una circunstancia que se vieron cuando Jesús y los discípulos estaban en la barca. Se levantó una gran tempestad y las olas golpeaban y zarandeaban con fuerza la barca. Originó el temor general de todos ellos. Unos hombres que observaron en esos momentos asustados, pero que de alguna manera no se percataron de la influencia de Jesús, al que solo vieron en los momentos en que ellos vieron peligrar sus vidas. Fueron momentos de tensión, y los discípulos no recordaron que la presencia de Jesús es más que suficiente, y que no tenían por qué estar angustiados, temerosos. Jesús le manifiesta esa actitud. Hombres de poca fe, como se ve en San Mateo, capítulo 8, versículo 26. Hay otras circunstancias que Jesús probó a sus discípulos para que diesen de comer a aquella multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, en San Lucas 9:13. ¿Y cómo respondieron ellos? De manera natural, de manera superficial y lógica, sin apreciar que esa fe que supera todo entendimiento razonable no estuvieron a la altura
de la circunstancia que requería esos momentos. Lo vieron solamente con los ojos físicos, con los recursos escasos que tenían, cuando necesitaban verlo con los ojos de la fe, y en ello se vio luego cómo Jesús actuó multiplicando. Una provisión que Jesús se encargó de hacerla válida, dada que superó todas las expectativas, sobrando aún hasta 12 cestas, y puso en evidencia que la razón que les envolvió era un obstáculo para no ver el plano espiritual. En la tercera ocasión, cómo fracasaron los discípulos al no poder expulsar al espíritu inmundo que tenía un muchacho lunático, que se pone en San Mateo 17-19. En esos tres casos, la poca fe no sirvió para sentar sus corazones firmemente, observándose la necesidad de la intervención de esa fe para superar los obstáculos. En el segundo aspecto, hablando de fe, las enfermedades tuvieron un protagonismo esencial. En muchos relatos, la fe influye en el área física, como en la sanidad y la provisión, pero también en las áreas espirituales, como la liberación y la salvación. Y tenemos un ejemplo en la mujer de flujo de sangre. Ella se animó, se aferró a esa fe, en esa seguridad de que al escuchar el maestro que estaba en el lugar, dejó atrás los prejuicios para ir en busca de Jesús. Todo lo había perdido, todo lo había gastado. Así que tuvo una actitud positiva y expresó esa fe que se pone en San Mateo 9:21, que abrió paso a un gran milagro en su vida. Ella fue sana. Una experiencia de fe maravillosa. Luego está el ciego Bartimeo, que es el protagonista del milagro de curación de Jesús narrado en San Marcos 10 del versículo 46 al 52, y lo vamos a leer. San Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52, y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y su discípulo y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La actitud de este ciego fue admirable, a pesar de la oposición del gentío. Se levantó, arrojó la capa, esa capa de los prejuicios, que le impedían acercarse al maestro porque trataban de que no molestase al maestro. Pero él fue en busca de Jesús. Detalles importantes de cómo él se dirigió al maestro como hijo de David, y en ello reconoce que él era el Mesías. La intervención de Jesús al sanarle sirvió para que verse este caso como el único que después de ser sano siguió a Jesús. Y finalmente está el aspecto de la gran fe, y lo vamos a ver en la mujer sirofenicia. Era una mujer gentil, esta mujer era extranjera, cananea. Sin embargo, no le impidió acercarse a Jesús. Su imperiosa necesidad, pues su hija estaba atormentada por un demonio, mostró su insistencia, que en 2 ocasiones buscó el favor del maestro. Jesús probó su fe, que no se conformó, sino que con perseverancia y con paciencia consiguió su recompensa, como se pone en San Mateo capítulo 15, versículo 28. Una incondicional solicitud de fe, humildad, renunciando a su orgullo, viendo más importante la vida y la salud de su hija. Luego está el centurión, que también siendo gentil de la guardia romana, buscó el favor de Jesús, su criado. Estaba enfermo. Sin embargo, cuando el maestro se dirigía a sanarle, el centurión le detuvo. La reacción y su actitud sorprendió gratamente a Jesús, porque el centurión
creyó la palabra del Maestro, como se pone en San Lucas 7:7, mostrando una confianza total, plena, firme y también humilde. Jesús aprovechó esta ocasión para dejar claro que no es exclusivo la fe para los judíos, sino que también tienen derecho los gentiles, como se pudo comprobar. Jesús premió la fe. Y de alguna forma, una fe que él mismo declaró en muchas ocasiones: tu fe te ha salvado. Pone de relieve la importancia de la fe, que nos ayuda a ver dónde nos situamos, en qué o quién depositamos nuestra confianza. Y que a través de estos tres aspectos, pues podamos entender que cuando nos planteamos la fe como un medio trascendental, veremos cómo Dios trabaja en nosotros. Dios tiene una manera de tratar tu necesidad, de resolver tu problema. Todo depende de cómo tu fe se convierte en una semilla, que la hagamos crecer, de tal manera que podamos decir a los problemas, esas montañas que se levantan, y poder quitarla y echarla al mar. Cualquier circunstancia que se interponga en nuestro camino será quitado en medio con fe, no dudando que será hecho, como pone en San Marcos capítulo 11, versículo 23. Debemos examinar a fondo nuestros corazones y que la incredulidad no sea el obstáculo que impida la completa revelación y bendición de Dios. Viendo todos estos aspectos que hemos tratado, es bueno que sepamos reaccionar ante cualquier adversidad, sin dejarnos impresionar, sino saber valorar la fe, que nos ayuda a ver cosas completamente distintas. Así que la fe más acción es milagro.